Buenas tardes compañeros, mi nombre es Hugo Rojas, médico colombiano. Vamos a hablar de temas que pueden interesar al gremio de la salud. La idea es hablar de temas que de pronto no son de su interés, pero que es bueno conocer. Uno nunca sabe cuándo las va a necesitar. Vamos a hablar de economía para dummies. ¿Qué toca saber con respecto a la economía? Sabemos, en estos tiempos estamos en marzo del 2022, han habido unos cambios económicos grandes y es bueno saber cuál va a ser la tendencia. Actualmente, en la época primitiva, se hacían cambios de cosas, lo que uno necesitaba o se producía en un hogar o en una familia se intercambiaba por lo que producía la otra. Así comenzó la economía y se fueron subiendo las labores y las diferencias para hacer. Así se fue creando la economía. El problema era que no se podían hacer intercambios de cosas muy grandes porque era muy difícil de llevar. Entonces ahí aparece lo que viene siendo la parte del intercambio. Se empezaron a intercambiar cosas que fueran más fáciles o asequibles para trasladar de un sitio a otro. Aparece como vienen siendo como las bases de lo que se llamaría el dinero. Se han usado en la historia múltiples sistemas de dinero, o sea, de intercambio, y actualmente también así exóticas y novedosas para la época antigua. Por ejemplo, del oriente se llegó a usar la sal. La sal era, así se le pagaba a los soldados romanos. La sal era un elemento precioso porque servía para muchas cosas, o sea, se pagaba con sal, o sea, era un privilegio tener eso porque así era como se pagaba, con sal. Sabemos que la sal es un mineral que se usa, por ejemplo, para conservar los alimentos, los peces, o sea, era la nevera del pasado, no era fácil de conseguir tampoco, y por eso se usaba como moneda de intercambio. Después aparecieron ya el intercambio de monedas. Se usaba inicialmente el oro, después el cobre, también se usaba la plata, por eso se llama plata. ¿Cuánta plata tiene? El tamaño, la forma, eso también fue cambiando, porque a medida que va pasando el tiempo, pues existe una adaptación con respecto al tiempo, que también la pueden llamar una evolución. Por ejemplo, en la época romana el tamaño cambiaba pues, de un sitio a otro, si era muy lejano, entonces a veces los cogían, los machacaban, les cortaban muchas cosas. Aparecía la forma de copiar la moneda, entonces eso siempre ha existido en la historia. ¿Por qué se había escogido? La idea era escoger estos materiales o estos metales porque pues no son fáciles de conseguir, y también se pagaba el precio según el peso, o sea, el peso y el metal tiene que ver con lo que se va a intercambiar y que sea fácil de transportar. También encontramos cuando aparece el billete. El billete aparece en la China por algún emperador chino que pues él vio que iba a intercambiar las cosas que iba a comprar con un papel que lo había impreso pues su país, y él iba a pagar con eso, y el que no lo quisiera pues prácticamente lo decapitaba. Ahí comenzó la historia de los billetes. La evolución el recorrido de la economía es muy largo. Esto también con respecto a la formación de los bancos. La parte de la Iglesia Católica ha intervenido mucho lo que es la cultura, la economía, la educación. Inicialmente los que manejaban los bancos era la Iglesia, igual que la educación, y por eso el problema es que después, cuando se vio que los bancos era un negocio, pues ya pues la cosa cambió y el sector privado pues quiso coger ese negocio, entonces se lo fue quitando a la Iglesia y según la evolución. Pero bueno, como
Eso es otra historia para contar. Sigamos con la evolución del dinero. Entonces, con la evolución del dinero, con respecto a la imprenta ha ido mejorando, más o menos ya en el siglo XIX y en el siglo XX ya las cosas han mejorado de una manera importante. Ya sabemos que es un sistema de cambio, de intercambio. Con respecto al siglo XX, sabemos que hubo una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, independiente del sistema de economía que existiera. Estas guerras, ¿para qué sirven? Las guerras sirven para destruir unas naciones, para mejorar otras naciones. Entonces vemos que en el siglo XX, o sea, en lo que era América y Europa, pues la economía era muy similar, aún en Latinoamérica. No ves las ciudades, el comportamiento, la estructura era muy similar. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el que cogió la fuerza y la hegemonía vino siendo América del Norte, porque ellos fueron los que patrocinaban la guerra, porque las guerras comenzaban era en Europa. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, ellos se encargaban, no eran tan ricos en esa época, no era la hegemonía mundial, pero ellos patrocinaban los materiales para toda la parte de lo que vienen siendo suministros, después elementos de guerra, y así digamos que empezó a llenar sus arcas. Independientemente de que después de que hacían eso, después si se involucraban en la guerra, pues ya tenían unas ganancias previas, después se podían involucrar en la guerra. Eso pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Hay unas cosas económicas que pasaron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que por la Primera Guerra Mundial y los eventos económicos de la Primera Guerra Mundial, que después analizaremos, pasa lo de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, bueno, acaba el conflicto. Después de 1948 se establece, o hay una reunión de las grandes potencias y banqueros, y se establece el dólar como moneda hegemónica o mundial para hacer transacciones. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Pues en Estados Unidos, cosas que tienen que saber. ¿Por qué es el dólar verde? Pues el dólar es verde porque el origen de lo que es la independencia de América del Norte comenzó en un bar que se llamaba el Dragón Verde. Por eso el dólar es verde. Eso queda en Boston y se puede revisar. Pero bueno, independientemente de su origen, que también lo podemos revisar en otra charla, después de la Segunda Guerra Mundial se hace un tratado que les de tarea a ustedes para que averigüen cómo se llama, el tratado donde se escoge el dólar como moneda oficial y hegemónica del mundo, que respaldaba el dinero. Acuérdense que el dinero, cuando ya en el siglo XIX, a finales del XIX y a comienzo del siglo XX, el dinero tenía que ser respaldado por algo, porque acuérdense que el valor lo tenían los metales pesados, el oro, la plata, el cobre, el bronce, pero el principal siempre ha sido el oro, que no es fácil de conseguir, y es como el metal de intercambio. Pero después, cuando se hizo la colocación del dinero en papel, tenía que existir algo que soportara ese precio del billete. De ahí, por eso la representación del billete era en oro, y según la cantidad la representación tiene que haber sido una representación en oro. Entonces, en el siglo XIX y a comienzos del XX, lo que respaldaba, porque este es un respaldo, lo que respalda el dinero o los billetes o el dinero es el oro. ¿Cuándo cambió esto? En 1976, con Nixon, ellos vieron que ellos estaban produciendo mucho dinero, pero no estaban perdiendo el respaldo del oro, y ahí comenzó sus adebacles. En América del Norte, pues hay varios
problemas, porque como decían una frase, me imagino que de banqueros, déjeme manejar el dinero y ustedes manejen la política, aunque actualmente sabemos que ambas se manejan juntas, una no se desprende de la otra. También después de se creó en América del Norte la Reserva Federal, que eso de federal no tiene nada, es un sistema privado que viene siendo la debacle, va a ser el talón de Aquiles de América del Norte en un futuro. Entonces, ese es otro pilar económico que toca conocer bien. La Reserva Federal de federal no tiene nada, es privado, lo conforman 300 bancos más o menos de las potencias mundiales, principalmente Estados Unidos. El 25% de esos bancos es de la familia Rockefeller. Han habido un banco francés, de otros. Lo exótico de pronto de eso es que de los bancos se han quebrado como 3 y uno dice, bueno, ¿y estos que manejan esto por qué se quebraron? Habrá que ver qué intereses había debajo de cuerda para dejar quebrar estos bancos. Actualmente el centro de manejo es principalmente Nueva York. Y bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Es simplemente para irle poniendo piezas y poder armar el mapamundo económico actual. El Estado de América del Norte se encarga de hacer los papeles, de hacer la impresión de los papeles, pero el que maneja a quién se le da esos papeles es la Reserva Federal. Ahí también sirve aparentemente de sitio de almacenamiento de oro, también lo usan y por eso también se llama reserva, pero el que maneja cómo se maneja ese dinero son los bancos, no es el Estado. Muchos presidentes de América del Norte han tratado de manejar o de cambiar este sistema, pero pues no ha salido avante, pues porque hay muchos intereses. Ya lo dejaron crear y ya después quitarlo es muy difícil por el poder que esto maneja. Entonces, como íbamos diciendo, ellos empezaron a producir mucho dinero, pero tenían que respaldarlo con oro. Entonces salió una ley, ahí les encargo al presidente para que lo busquen, quién lo estableció, de que tenían que confiscar el oro a todas las familias, y el que no diera el oro que tenía en la casa iba detenido o se podía poner preso. O sea, imagínense ese sistema. Actualmente estamos en el 2022, vamos a mirar si la historia se repite o no, porque en Canadá, por ejemplo, lo están haciendo, y en Europa con las confiscaciones que le están haciendo a los rusos se parece demasiado ese sistema de expropiación. Entonces, con el oro se expropió el oro para tener más reservas, la Reserva Federal. Pero vieron que no se podía eso, que eso no se podía mantener. Entonces en el 76 con Nixon lo que establecieron es que el dinero, pues el dinero no se podía sustentar con el oro, y hicieron unas negociaciones con Arabia, con los productores de petróleo, donde ellos les dijeron, nosotros le damos la seguridad a ustedes y ustedes venden el petróleo exclusivamente con dólares. De ahí pasó a llamarse entonces el respaldo del dólar por el oro negro. O sea, pasaron del oro metálico por el oro negro, que es lo que soporta actualmente o ha soportado la economía. Principalmente es porque todas las transacciones del petróleo, como hay una economía petrolífera actualmente, entonces lo que patrocina el respaldo de la moneda de América del Norte es el oro negro o el petróleo. ¿Y qué es lo que respalda el petróleo? Teóricamente la seguridad, más que la confianza, porque uno puede asumir que la economía está dada por la confianza de que el dólar en el futuro va a valer más o no va a perder su hegemonía. Entonces la confianza aparentemente es importante, pero más que la confianza, ¿qué es lo que le hace la confianza en el dólar? Uno, la seguridad, que es el sistema militar que tienen y teóricamente de seguridad que establece
prácticamente su Estado vende seguridad. Por eso es una de las economías que más gasta en el mundo en seguridad. Y entonces la confianza de su dinero está establecida por la seguridad y por la forma como se negocia el petróleo, para que vayamos entendiendo. Actualmente la deuda más alta del mundo que tiene es a nivel mundial, el país que más alta la tiene es América del Norte. Y como le digo, bueno, ¿y uno por qué tendrá ese país esa deuda tan alta? Siendo que ellos pueden producir o imprimir billetes a la tonda tolondra, no los audita nadie, pueden producirla, pero acuérdense que ellos no se lo producen a ellos mismos, ellos producen los dólares, pero el que se lo cobra es la Reserva Federal. O sea, la Reserva Federal es la que produce el dinero y se lo cobra a su mismo pueblo. O sea, la ganancia va para el banco, no va para el Estado, así pueda producir todo lo que quiera. Entonces, este es el talón de Aquiles de América del Norte. Bueno, entonces estamos en el 2022. Actualmente se inició una guerra. Bueno, ya sabíamos que por lo que pasó en el 2020, ya sabíamos que hay cambios económicos que se producen naturalmente. Aparentemente el primer cambio es la deflación, que ese pues no lo vi, que se haya producido. Entonces, que es como inicialmente bajan los precios, ese no lo vi. Después viene una inflación, que ese es normal como para todo el mundo, secundario al evento de salud pública que hubo en el 2020. O sea, la inflación es para todo el mundo, que es que se encarecen las cosas. Y en el 2022 que estamos actualmente, pues eso ya se comenzó a ver desde el año pasado en todo el planeta. Y estos gobiernos con esta inflación pues tienen que hacer medidas especiales para evaluar, para mejorar su economía, para que mejorar la inflación. Y hay varias alternativas de estos países de primer mundo. ¿Qué otro evento económico hay después de estos procesos de salud pública generalizada? Entonces, después de la inflación, por lo general hay una hiperinflación, que es un aumento de todos los costos, pero la gente gana menos. Entonces va a haber un problema de la economía. Y después de la hiperinflación, la pregunta es si hay una transición para llegar a eso en una estanflación. Porque como todo comienza a subir, de pronto la producción se detiene. Entonces se detiene la producción, pero sigue habiendo una inflación, que es una estanflación, si no estoy mal, es la que se llama. Entonces, actualmente se inició un problema en el Oriente, que ya sabemos que es con Rusia, que se quería europarizar, pero pues no lo han dejado crecer su economía. Independientemente de si está justificado o no lo que hicieron, pues fue la excusa perfecta para lo que lo hicieron. Entonces, ya se sabía que la hegemonía mundial, pues, o sea, los que manejan la economía y aparentemente son los policías del mundo, iban a hacer unas sanciones, y esos gobiernos pues ya estaban preparados desde hace mucho tiempo para este tipo de sanciones. De hecho, las sanciones vienen como desde el 2002. Ellos han tenido muchos años para prepararse para manejar las sanciones. ¿Y cuál viene siendo el dilema? El dilema precisamente viene siendo las sanciones, que el que hace policía del mundo es el que maneja el dinero, o sea, tiene la potestad de manejo de moneda mundial. Entonces y se maneja por varios sistemas. Acuérdense que el sistema de comercio se maneja por un sistema que es el sistema SWIFT, que es con el que hacen las negociaciones. El dilema de esta policía es que hace sanciones a la tonda tolondra, pero según los intereses del que manda, no se sabe qué tan parcializado sea. Entonces,
El sistema del Oriente y los grandes países han querido salir de esta moneda como hegemonía para evitar las sanciones. Apareció en el mundo un sistema digital que se llama inicialmente el Bitcoin. Después de eso salieron otras monedas digitales que son las criptomonedas. El dilema de estos sistemas de intercambio, uno es que son digitales. Segundo, ¿cuál sería el problema que tienen? Es, es que nada lo respalda, o sea, esto también lo respalda la confianza, o sea, se asume que no pierde el poder. El dilema de las criptomonedas y los Bitcoin, es el respaldo, o sea, no hay un respaldo que no es un respaldo físico y eso no está bien. Le han hecho mucha publicidad, muchos bombos y platillos, pero eso no está bien. Una persona importante, famosa, como dicen ahí, económicamente hablando, llega y tose o habla mal o alguna cosa y bajan los precios del Bitcoin. Actualmente están muy caros. La pregunta es, ¿qué beneficios trae? Pues el Bitcoin se puede usar como intercambio, hay varios países que lo han aceptado, pero el dilema es que no lo manejan los países. Este sistema de dinero digital no lo manejan los países, o sea, ellos no tienen cómo controlarlo. Por eso lo que fue la China y Estados Unidos inicialmente han ido en contra de esto, pero la tendencia natural económica es que se le da una puerta abierta al manejo de las monedas digitales. Entonces se han creado varias monedas digitales, los mismos países han creado monedas digitales. Esto como es muy difícil de controlar porque los países grandes quieren controlar cómo se maneja su dinero. Ya se ha creado el yuan digital, o sea, varios países lo han creado. En, en América del Norte también se pueden hacer negociaciones en monedas, en Bitcoin, en Guatemala, si no estoy mal también ya lo aceptaron. Entonces la pregunta ¿es confiable estas monedas digitales? Pues el dilema es dónde guardan la información también, porque acuérdense que hace un año reciente el Facebook se quedó sin red por un día. Entonces imagínense donde se fuera la luz en el planeta un día o se perdiera la información, eso es un riesgo, es un riesgo. Entonces este tipo de monedas habría que evaluar qué seguridad tienen, que no sea informática y qué respaldo físico tienen, porque para que esto tenga más futuro tiene que tener un respaldo físico y un respaldo documental. Habría que evaluar cómo lo están haciendo, porque acuérdense que Facebook, que lo que fue la plataforma, esto de las redes se cayó un día y eso es algo exótico, y si eso pasó con eso puede pasar con cualquier cosa digital. Entonces actualmente se acepta como moneda de intercambio, por eso se puede usar en estos problemas o conflictos internacionales. La gente lo puede usar si su moneda está muy devaluada, lo puede usar. Se han creado alternativas digitales para esto, para comprar divisas muy interesantes. El dilema es que con los ricos, con la gente rica, ellos tienen muchos ahorros en la moneda preponderante, pero ellos también tienen otros ahorros. Ellos pueden, las grandes mafias y eso, ellos también tienen acumulaciones de oro como reserva. O sea, esto, porque el oro nunca va a perder su hegemonía, porque es algo tangible, físico, y está ahí, y es algo de intercambio con respecto a los otros sistemas de financiación, independientemente. Entonces cuando sube el precio del dólar, baja el del oro, y cuando sube el del oro, baja el del dólar. Eso siempre se ha comportado así. Y con respecto a las monedas digitales, han cogido fuerza porque es un sistema de intercambio mundial, independientemente del problema que haya, pero tiene el problema de la confianza, y que si un país refiere que no se hacen negociaciones en esa moneda, pues también es una limitación. Pero la tendencia es a que eso se disminuya. Las grandes potencias pues han bregado para que eso no pase, pero en el futuro se va a dar. En el momento sabemos qué problemas han habido con la economía.
que países, por ejemplo, las grandes potencias, por ejemplo, la que está encima de América del Norte, empezó a hacer como trató de hacer unas expropiaciones a gente que apoyaba ciertas causas. En- Acuérdense que también en América del Norte con lo del oro hizo expropiaciones del dinero. A veces cuando hay hiperinflaciones, el gobierno o los estados hacen que la gente no pueda sacar la plata de los bancos, eso también ha sucedido. Entonces, con lo que pasa actualmente en Europa, vimos que a los grandes ricos del país que tiene problemas les confiscaron las cuentas bancarias. Entonces, y a los países, también a los países. Entonces, esto genera hasta el mismo Suiza, que era el más reservado de todos, confiscó la plata. Entonces eso hace que los grandes millonarios y los países emergentes o que tienen una preponderancia ya saben que no pueden meter dinero a esos países porque es un riesgo de que algún momento que haya un problema se los van a confiscar. Entonces tienen que tener algún sistema secundario para poderlo soportar. Uno es tener reservas de oro y lo otro es otra moneda, y en eso han estado trabajando hace como 20 años para quitarle la hegemonía al billete del dragón verde. Y eso va a pasar. Tienen un sistema diferente al SWIFT y se va a implementar con los problemas que están pasando actualmente. Se va a quitar la hegemonía del dólar, pues va a haber una transición, no se le va a quitar completamente. Para, que, para quitarle una hegemonía violenta al dólar sería que exista una criptomoneda o una moneda digital respaldada por oro. En el momento que eso salga adelante, o sea, le quitaría una hegemonía importante al dólar. Eso sería algo, algo no tan garrafal. Eso se viene a venir y eso se va a hacer. Al momento de que la criptomoneda sea respaldada por oro, entonces sería una moneda demasiado fuerte. La pregunta es si el dólar va a caer de una manera tan vertiginosa. Pues no, porque los grandes países como la China, por ejemplo, entre la China y los Estados Unidos se comportan como lobos y hienas. O sea, son muy parecidos, se detestan, se pelean, pero ambos se necesitan. Uno de los que soporta la economía de los Estados Unidos es la China. Y además porque todos los productos que hace la China se los pagan en dólares. Y como les pagan en dólares, pues ellos tienen que hacer negocios en dólares. Ellos son los que compran, son los mayores compradores de deuda externa y de bonos estadounidenses. O sea, ambos se necesitan. La economía de China también está diseñada precisamente para acaparar los mercados y las empresas más poderosas. Ellos tienen una moneda muy devaluada, no han dejado que aumente precisamente por eso, para acaparar toda la economía mundial. Y eso puede cambiar en el futuro, pero de una manera muy sutil. Entonces ambos se necesitan, así sean, o sea, si quieran la hegemonía. Entonces la transición todavía se demora, no se va a quitar. La China tampoco quiere que de una manera sutil su moneda sea la hegemonía mundial, porque necesita de la que está actualmente. Va a existir una que sea como una transición o un intermediario para cuando hayan problemas de sanciones principalmente. Entonces tampoco es que vaya a perder tanta hegemonía el dólar, porque se necesita que sea fuerte el dólar para estas economías de estos gigantes. Entonces no va a ser inmediato. En el futuro habrá una tendencia de que sea otro sistema. El sistema digital va a coger fuerza, pero solamente si fuera soportada por el oro, a menos de que la gente tuviera tanta confianza para que ese sistema no tuviera ningún respaldo. Entonces las medidas han comenzado a ser muy fuertes. El petróleo sigue siendo el marcador mundial de lo que es la economía, independientemente de que en el transcurso del tiempo se vaya a disminuir su uso, pero eso todavía no va a pasar, y todavía las economías dependen del petróleo. Y toca conocer de economía para saber cómo vamos
hacer para ahorrar o conocer de este tipo de información para que no tengamos problemas en el futuro. Seguiremos hablando de economía básica para que vayan entendiendo el concepto. Mil gracias por su atención.